Hoy día vamos a tener un coloquio con un académico de nuestro departamento, el doctor Alberto Boto, que es doctor en psicoterapia y psiquiatra, y nos va a hablar de complejidades y trastornos del ánimo. Así que bienvenido, Alberto, y te escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Carolina, por la invitación. Yo no sé si se escucha bien porque yo cuando te escuché estaba un poco, se interrumpió el audio. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, yo escucho bien. Sí, está perfecto. Ya, súper. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Caroline, por la invitación. Em, para mí, y no son solo palabras de cortesía, es un gusto conversar con ustedes. Tal vez podríamos, pensando que somos menos, no hacer solo una presentación, sino que tal vez podríamos, justamente haciendo honor a la idea de un coloquio, transformarlo también en un diálogo y si a ustedes les parece, me pueden interrumpir en cualquier momento y vamos conversando, sobre todo por la naturaleza del tema, ¿no? Que no es la idea presentarles un cúmulo de información digerida, por llamarlo así, sino que muchos de estos temas son bastante controversiales también y la idea es que los podamos conversar. Si les parece, podemos transformarlo en un real coloquio. Em, a ver, antes de mostrarles el plan de la presentación, yo quisiera hacer un pequeño preámbulo respecto a cuál es el origen de mi interés en investigar acerca de estos temas y sobre todo darle un cierto marco a la pregunta que surge respecto a la relación entre la complejidad y los trastornos del ánimo. Este es un pequeño extracto, es una cita del texto fundacional de Freud del año 1917, que es Duelo y Melancolía, donde él hace una distinción desde el punto de vista psicoanalítico entre los procesos de duelo y la depresión en ese tiempo bajo el concepto de melancolía. Y él plantea algo que a mi juicio sigue completamente vigente hasta el día de hoy. Él plantea en ese momento que la melancolía, cuya definición, dice Freud, conceptual es fluctuante, aún en la psiquiatría descriptiva. No estaba hablando de fenomenología, sino que pongámoslo así, en la psiquiatría clínica, eh, se presenta, continúa en múltiples formas clínicas cuya síntesis en una unidad no parece certificada. O sea, la vieja idea de la psicosis única y de la unidad nosológica, ya Freud rápidamente eh, entendió que era muy difícil de aplicarla completamente y de manera estricta en los trastornos del ánimo, especialmente en la depresión. Y así finaliza él este párrafo. Algunas manifestaciones pueden sugerir afecciones más somáticas y otras más psicógenas. Entonces, acá Freud plantea la idea seminal, por supuesto, de lo que hoy día podría considerarse el espectro de las manifestaciones clínicas por una parte y etiopatogénicas por otra de los trastornos del ánimo. Eh, Así, por ejemplo, hoy día este probablemente es un trabajo que ustedes conocen, es del año 2022, que es una revisión sistemática que se hizo a propósito de las teorías monominérgicas de la depresión y que finalmente concluye que no habría elementos sólidos como para pensar en una relación causal entre los niveles de serotonina y su concentración cerebral y la aparición de sintomatología depresiva, que por supuesto es algo que todos sabemos, en el sentido que la monocausalidad, sobre todo desde el punto de vista biológico, en los trastornos del ánimo, es algo que cada día tiene menos evidencia. Eh, Sin embargo, yo recuerdo en nuestra formación el peso que tenían las hipótesis monominérgicas y todo la consecuencia desde un punto de vista neurobiológico, del efecto que podían tener, por ejemplo, las monoaminas en el espacio sináptico, luego en los receptores postsinápticos, toda la cascada de eventos intracelulares para llegar finalmente a la expresión génica. Que bajo la mirada de este estudio, como les decía,
pierde peso. No, no tanto, y aquí quiero hacer este punto porque probablemente después va a ser importante volver a él, respecto a al rol que puede tener la neurobiología, ¿no? Sino que más bien al rol que pueden tener las hipótesis únicas, ¿no? O las hipótesis monocausales en depresión. De ahí la idea de volver al concepto de complejidad, eh, que alude justamente a lo que presento en esta figura, que es el rol que tienen múltiples aspectos, no solamente en su relación lineal con la causalidad, pongámoslo así, de la sintomatología depresiva, o con la aparición de ciertos fenómenos clínicos independientemente de las causas, sino que en esta figura vemos cómo todos esos elementos que van desde aspectos conductuales, aspectos neurobiológicos, inmunológicos, endocrinos, aspectos intracelulares, aspectos genéticos, sociales, psicológicos, se imbrican en una red de interrelaciones que no solamente, como les decía, implican una mirada lineal o una mirada causa-efecto, ¿no? Sino que lo que se incorpora, y eso es básico en cualquier teoría de la complejidad, son los fenómenos, por un lado, de interacción recíproca y de recursividad, ¿no? Y eso hace que hoy día la depresión sea un cuadro clínico que probablemente requiere de una mirada dinámica y permanentemente interactiva entre los distintos sistemas que yo les mencioné anteriormente. Eh, el problema es que muchos enfoques o muchas teorías tratando de deshacerse de este enredo eh, han, eh, han pugnado, por llamarlo así, una serie de interpretaciones, una serie de miradas, incluso epistemológicas, en torno a los fenómenos anímicos, que lo que han pretendido finalmente es cortar con este enredo, que bajo la mirada de la complejidad vamos a ver que no solamente uno lo puede entender conceptualmente, sino que desde un punto de vista clínico tiene una relevancia que a mi juicio es fundamental. Entonces, dicho esto, el temario de la presentación tiene estos tres aspectos. Yo me voy a dedicar un par de minutos a hacer una diferencia que, bueno, por supuesto, ustedes la conocen, pero que vale la pena recordarla entre el concepto de complejo y de complicado, ¿no? Que no, complejidad, todos sabemos que no es lo mismo que algo complicado, ¿no? En términos de algo difícil, sino que es algo que es un concepto que viene desde la epistemología y de las ciencias y que se ha aplicado mucho en ciencias sociales, sobre todo para entender ciertos fenómenos sociales y psicológicos. Vamos a ver brevemente en qué consisten los trastornos del ánimo complicados, ¿no? Versus la complejidad. Y me voy a tener, y este va a ser el centro de la presentación, en 5 aspectos. Yo diría que probablemente los 3 primeros sean los más relevantes y en los que tal vez podríamos dedicarnos más tiempo, que es estudiar primero la noción de espectro afectivo en función a la hipótesis kepleriana que desarrolló en torno a la psicosis maníaco-depresiva y a todo su edificio nosológico. En segundo lugar, vamos a hablar de la falacia del concepto de episodio para referirse a los trastornos del ánimo, de episodio afectivo, y ahí vamos a hacer una breve reseña acerca de la importancia del enfoque del desarrollo, del apego y el trauma. En el tercer punto vamos a explorar el rol del evento, qué significa el, el concepto de evento en relación con los trastornos del ánimo desde el punto de vista de esta pregunta, ¿no? Si un evento es una causa o es un desencadenante. Hay autores que plantean que en términos causales el evento o el concepto de evento en relación con los trastornos del ánimo es completamente irrelevante. Y eso vamos a retomarlo. En el cuarto punto vamos a revisar si es que alcanzamos el modelo de la sensibilidad diferenciada, tratando de ir más allá del modelo diátesis-estrés, que esto probablemente lo han visto en otras presentaciones de la Caroline mía y de otros miembros del equipo que hemos trabajado con este modelo en nuestras investigaciones, y finalmente si alcanzamos brevemente hacer alguna referencia a la personalidad y los trastornos del ánimo. Entonces, este es el programa de la presentación. Como les decía,
probablemente nos vamos a dedicar a revisar los tres primeros aspectos con más detalle, y si nos queda tiempo, revisaremos lo siguiente. Yo espero que en cualquier momento me interrumpan y lo discutamos. Esto lo voy a mencionar brevemente. El término de complejidad, en términos etimológicos, no alude necesariamente, y el modo en que se ha ocupado en epistemología y en ciencias sociales y en psicología no alude a algo difícil ni grave, ¿no? Cuando se habla de complejidad en los trastornos del ánimo, por supuesto no me estoy refiriendo a que sean necesariamente cuadros graves o difíciles, ¿no? Sino que alude fundamentalmente a la necesidad de considerar distintos aspectos, niveles o variables en el análisis de un determinado fenómeno, ¿no? Lo complicado, por el contrario, apunta a la dificultad, a la gravedad, por ejemplo, de un cuadro clínico. Efectivamente existen, y este es un concepto que se ocupa ampliamente en la nosología actual en relación, por ejemplo, a cuadros de estrés postraumático complicados, a cuadros depresivos, cuadros bipolares complicados. Pero en lo que corresponde a nuestra presentación, es importante hacer esa distinción. Cuando hablamos de complejidad, no vamos a hablar de lo complicado, de lo grave que puede ser un cuadro. En ese sentido, uno pudiera plantear que todos los trastornos del ánimo son fenómenos complejos, ¿no? Bajo esta mirada, pero no necesariamente todos complicados. La depresión complicada, ustedes saben brevemente, es un cuadro clínico que según ciertas características puede considerarse de mayor gravedad, y ahí hay variables clínicas como la presencia de síntomas psicóticos, suicidalidad, factores que tienen que ver con el curso, con la historia familiar, con la respuesta al tratamiento, con eventos adversos tempranos, y otros como la comorbilidad, por ejemplo. Esto es lo que configura un cuadro clínico complicado, ¿no? El término de complejidad es relativamente reciente en la historia de la ciencia, ¿no? Sobre todo de la epistemología de la ciencia. Surge alrededor de la mitad de la segunda mitad de la década del 50, en el siglo pasado, uno de los primeros trabajos fue los trabajos de Weaver, que luego fueron ampliados por los trabajos de Rosen, y que alude en su etimología a aquellos fenómenos que se componen de distintos elementos y que forman un todo entrelazado. Por eso esa figura que yo les planteaba inicialmente creo que representa lo que quisiera transmitirles. A fines de la década del 47, Weber plantea en este trabajo que les mostré anteriormente lo que él llamaba los problemas de complejidad organizada. O sea, él planteó que para entender un fenómeno había que, sobre todo desde un punto de vista sistémico, considerar que había múltiples variables en interacción. Y luego los trabajos de Rosen incorporaron la complejidad como una propiedad de los sistemas, ¿no? Y que además consistía en un modo de describir esos sistemas. Y finalmente Morán, que es un autor ampliamente conocido por la idea del pensamiento complejo, él describe ciertos principios que darían cuenta de los parámetros que permitirían entender la noción de complejidad, que es el principio dialógico, el principio de recursividad y el principio hologramático. No me voy a detener acá, solo esto se lo plantea para entender el marco conceptual en el que vamos a considerar la complejidad en los trastornos del ánimo. El primer punto que vamos a revisar es el concepto de espectro afectivo, que a mí me pareció que era un concepto clínico que alude también a un concepto nosológico y por lo tanto taxonómico, y que especialmente bajo la mirada de lo que hoy día se consideran los trastornos del ánimo es especialmente importante de escrutar desde un punto de vista teórico y práctico. En este trabajo del año 70, Robbins plantea 5 elementos que permitirían considerar un, un, em, un cuadro clínico como una enfermedad válida, por llamarlo así. Él intentó aplicarlo a la esquizofrenia, sobre todo a la esquizofrenia catatónica. Pero es interesante porque si uno lo aplica a la mayoría de los cuadros clínicos en psiquiatría, podemos darnos cuenta que gran parte de la nosografía psiquiátrica no se basa en una mirada que podría estar
eh, mucho más enfocada dentro de criterios, por llamarlo así, médicos de la enfermedad. Lo cual, y esto podríamos discutirlo largamente, no significa que los fenómenos psicopatológicos carezcan de validez, todo lo contrario, a lo que apunta no este estudio, sino que una conclusión que uno puede sacar a propósito del análisis de sus resultados, es que el modelo médico es un modelo que permanentemente fracasa al momento de entender psicopatológicamente los fenómenos clínicos. Robbins plantea que para hacer o para considerar un determinado cuadro clínico como una enfermedad propiamente tal, debiera haber estos 5 puntos, debieran estar presentes. Uno, que hay una descripción clínica que incluya no solamente síntomas, sino que aspectos, por llamarlo así, epidemiológicos, como edad, sexo, raza. Que además de esa descripción clínica, que sería la base, existan estudios de laboratorio que considere elementos neurobiológicos, bioquímicos, imagenológicos, neuropsicológicos, etcétera, etcétera, que haya lo que se ha llamado técnicamente un correlato en neurobiológico. Que además ese cuadro permita delimitarse de otros trastornos a través de criterios de exclusión, ¿no? Que pretendan definir justamente aquello que el cuadro no es. Esto es un aspecto básico de cualquier definición, ¿no? O sea, uno define algo también en función a lo que ese algo no es, ¿no? Eh, que hay estudios de seguimiento que permitan formular lo que se ha llamado una historia natural de la enfermedad y que sea además corroborado con estudios familiares, sobre todo en relación con la agregación genética de algunas enfermedades mentales. Ahora, si nosotros somos estrictos y aplicamos estos criterios a la mayoría de los cuadros clínicos en psiquiatría, eh, probablemente el 80% de los cuadros o más, tal vez, no cumple con estos criterios. Hay 2 o 3 cuadros clínicos que estarían más cerca de cumplir con estos criterios. Uno sería la esquizofrenia y sobre todo la catatonía, que es lo que estudian estos autores. Otro sería el trastorno obsesivo compulsivo, donde uno podría identificar la mayoría de estos requisitos. Y dentro de los trastornos del ánimo, probablemente la enfermedad bipolar, no tanto la depresión, sino que probablemente la enfermedad bipolar podría ser un cuadro clínico que más se podría catalogar bajo esta mirada. Insisto, con esto no estoy disminuyendo ni minimizando el, el, la legitimidad, por llamarlo así, de los fenómenos psicopatológicos, sino que lo que estoy tratando de decir es que el modelo médico, si uno lo aplica estrictamente en estos fenómenos, sistemáticamente encontramos un punto de quiebre ahí, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque cuando Kraepelin describió los trastornos del ánimo, él se refirió a este concepto amplio de locura maníaco-depresiva, ¿no? Que este es un malentendido que ha permanecido hasta hoy día y de pronto en el trato con los residentes, con los becados, con los internos, eh, cuando yo les pregunto acerca de la enfermedad maníaco-depresiva, inmediatamente aparece la enfermedad bipolar como sinónimo, ¿no? Pero si uno estudia a Kraepelin y el sentido de este enfoque taxonómico, eh, inmediatamente nos damos cuenta que Kraepelin, cuando hablaba de locura maníaco-depresiva, estaba hablando de las enfermedades del ánimo, en términos generales. O sea, cuando ustedes estudien la locura maníaco-depresiva hoy día bajo la mirada kraepeliniana, eh, tienen que pensar en que Kraepelin se estaba refiriendo al conjunto de enfermedades del ánimo. Es tan así que él clasificó dentro de la locura maníaco-depresiva no solamente la locura periódica y circular y los fenómenos, por llamarlo así, de exaltación maníaco, sino que él incorporó la melancolía, incorporó la demencia, que es un estado clínico que hoy día está prácticamente solo en los manuales de psicopatología antiguos, pero incorporó además los estados fundamentales que él llamó como constituciones personales, que corresponderían a los actuales temperamentos afectivos. O sea, si ustedes se fijan, en este modelo clasificatorio, Kraepelin engloba bajo el concepto de locura maníaco-depresiva lo que hoy día podríamos considerar el espectro de trastornos del ánimo. Eh, Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que Kraepelin plantea es que todas estas manifestaciones serían por llamarlo así, un campo pleomórfico en función al modo en que se presentan, eh,
procesos patológicos que podrían representar a una única fuente etiopatogénica, por llamarlo así. Y por lo tanto, y este es un segundo punto, la definición del cuadro clínico para Kraepelin estuvo determinada fundamentalmente por el curso y no por los síntomas. Esto es algo que ustedes lo saben, pero que es interesante recalcarlo eh, a propósito del concepto de espectro afectivo, ¿no? Para Kraepelin, los síntomas de la locura maníaco-depresiva, como les decía, eran un pleomorfismo clínico, es decir, había síntomas heterogéneos que podían ser aislados, transitorios, que podían combinarse, que podían alternarse, etcétera, etcétera. O sea que no había estrictamente un perfil sintomático específico ni perfectamente delimitado que permitiera distinguir un cuadro clínico de otro. Para él, eh, por el contrario, el sello distintivo de la enfermedad estaba dado a diferencia de la esquizofrenia, ¿no? Que posteriormente Bloiler, en ese momento se hablaba de demencia precoz, Bloiler la agrupó bajo el concepto de esquizofrenia, no llevaba nunca al deterioro psíquico, que finalmente corresponde más bien a un defecto, pero Kraepelin hablaba de deterioro psíquico. En tercer lugar, planteaba que el curso debía ser episódico con tendencia a la remisión y que había una marcada propensión a transmitirse de manera hereditaria. Lo interesante de este enfoque es que Kraepelin, por llamarlo así, minimiza el rol que puede tener el cuadro clínico y las manifestaciones puramente clínicas y le da un énfasis fundamental al curso de la enfermedad, donde él plantea dos o tres aspectos que son claves, que uno es la reactividad, dos es la evolución episódica, tres es la restitución completa interepisódica y cuatro es la mantención, por llamarlo así, de un nivel de funcionamiento que nos llevaban a un deterioro psíquico. Y después agregó la marcada propensión a transmitirse de manera hereditaria. Esto es lo que conformaría, desde un punto de vista de la historia natural de la enfermedad, la estructura de lo que hoy día se conoce como trastornos del ánimo. Entonces, desde un punto de vista clínico, la enfermedad maníaco-depresiva de Kraepelin correspondería a lo que hoy día se conoce como trastornos del ánimo. En ese sentido, el concepto clave sería la recurrencia, y la recurrencia me refiero a la aparición de episodios que se repiten en el tiempo con una recuperación completa interepisódica por sobre la polaridad de las manifestaciones clínicas. Y en ese sentido, que es algo que corrobora KM, que toma muchos de los conceptos krepelinianos y los revive, por llamarlo así, sería irrelevante las manifestaciones anímicas para el diagnóstico. Y aquí aparecen dos conceptos o dos observaciones. Uno es que la alteración psicomotora, ya sea activación o inhibición, sería el aspecto central en la presentación clínica, eh, que es lo que toma Gordon Parker para definir lo que él consideraría como el cuadro típico de la melancolía. Y en segundo lugar, estos autores plantean que la alteración del ánimo sería más bien un epifenómeno, es decir, sería una consecuencia de la alteración psicomotora, ¿no? O sea, si una persona está enlentecida psicomotoramente, secundariamente a ese enlentecimiento, el ánimo aparecería como un ánimo depresivo, inhibido, etcétera, etcétera, y lo contrario ocurriría en el caso de la exaltación psicomotora. Como les digo, esto yo no lo estoy planteando como afirmaciones certeras, ni menos como verdades, sino que se los planteo como elementos que podemos incorporar en la discusión respecto Alberto, a la complejidad. Dale. podemos esperar unos minutos porque se van a reconectar, que se cayeron en la sala de reuniones, entonces quedaron atrás en la presentación. Ahí ya se conectaron por si acaso. Hola. Hola, hola. Bueno, y con esto terminamos la presentación. Lamento que se la hayan perdido. Ya, ¿dónde quedaron? En Freud, ¿o no? ¿O podemos seguir acá? Estamos en el concepto clave de recurrencia por sobre la polaridad. Ahí queda. Ah, ya, estamos ahí. No, lo que decía que para Kraepelin, el concepto clave en los trastornos del ánimo es la recurrencia por sobre la polaridad, y como les decía, la recurrencia entendida como la aparición
de secuencial de episodios con una restitución completa interepisódica y en un cuadro que nos llevaba hacia el defecto tan característico de la esquizofrenia. Entonces, por lo tanto, autores como Gaemi, que yo les decía que han revivido los conceptos krepelinianos, plantean que el ánimo sería irrelevante para el diagnóstico, bajo esta mirada, ¿no? Y que lo fundamental sería la alteración psicomotora, que es lo que yo les decía que toma Gordon Parker para definir la melancolía, como aspecto central en la presentación clínica. Y lo segundo es que ellos plantean que la alteración del ánimo sería más bien un epifenómeno secundario a la alteración psicomotora, es decir, si una persona presenta primariamente una inhibición psicomotora, los autores dicen inevitablemente va a haber una alteración anímica, ¿no? Eh, lo cual, como les decía, que probablemente eso no alcanzaron a escucharlo, no lo estoy planteando como verdades, ¿no? Sino que más bien como observaciones que están ahí para que las discutamos. Y esto entonces llevó a plantear el concepto desde Akiscal, que se ha ido modificando hasta las últimas revisiones de Woodwin y posteriormente Gaimi, la importancia de plantear las manifestaciones anímicas dentro de este marco del espectro afectivo, que ya no es solamente el espectro bipolar, ¿no? Antes se hablaba más bien de depresión por un lado y espectro bipolar por otro. Hoy día más bien se pretende englobar las manifestaciones anímicas bajo este paraguas del espectro afectivo y bajo el cual se incluyen en los espectros, el espectro unipolar y el espectro bipolar, cosa que también, como les decía, podemos discutir su significado. Ahora, lo interesante es que este concepto no es, parece nuevo, pero no es nuevo. Es un concepto que data de las antiguas clasificaciones, incluso pre-crepelinianas, que pretendían eh, conformar lo que técnicamente se llama la psicosis única, ¿no? Que son miradas psicopatológicas que tienen un sentido, como decía después lo podemos discutir, donde habían dos grandes polos, ¿no? Uno que estaría dado por el polo más vinculado a la personalidad, en el caso de la distimia, y el polo eh, más puramente o más biológico, por llamarlo así, que estaría dado por la enfermedad bipolar de tipo 1. Lo mismo ocurre, esta es una clasificación de Gaemi que plantea que el espectro depresivo daría cuenta de dos grandes polos, que sería la depresión neurótica por un lado, que sería más crónica y menos severa y más vinculada a aspectos caracterológicos, la antigua depresión neurótica o depresión caracterológica, y por otro lado la melancolía, que daría cuenta de estos fenómenos más puramente afectivos según el modelo crepeliniano, que serían depresiones episódicas, arreactivas y más severas. Eso en relación al concepto de espectro. ¿Prefieren que siga y después lo discutimos? Alberto, en teoría tiene hasta las 10:30 Sí. para hablar, así que si alcanzas, tú ves. Veamos los dos que siguen y ahí paramos, ¿ah? Que son, creo yo, lo más importante. La, Eh, mm, Alberto, hola, súper chico mi Hola, pregunta Gisela. para una pequeña pregunta acerca de lo anterior, como vamos a pasar un poco como a otro concepto. ¿Cuándo Parker hace esa énfasis en que para él la activación psicomotora sería la clave que de alguna manera eh, subrayaría el movimiento inicial y que el ánimo vendría después? ¿Te Sí, acuerdas? en Gordon Parker tiene un texto sobre melancolía que es súper interesante y varios trabajos acerca de lo que él llama el modelo jerárquico de la depresión. Él plantea brevemente que habría en la depresión un núcleo central más grave que estaría dado por la depresión psicótica, una segunda envoltura, porque después creo que hay un gráfico, o sea, hay una figura de ese modelo que se lo planteó, que estaría dado por la alteración psicomotora. Él no habla necesariamente de inhibición, sino que él habla de la alteración psicomotora. Y esto se vincula a todos los estudios fenomenológicos de la corporalidad en la depresión, donde finalmente
para muchos autores lo central como fenómeno clínico, no estoy pensándolo desde un punto de vista etiopatogénico, sino que como fenómeno clínico es la alteración de la corporalidad en la esquizofrenia, la corporalidad y los ritmos biológicos, donde la inhibición psicomotora en el caso de la melancolía y la exaltación psicomotora en el caso de la manía serían los, em, los fenómenos fundamentales, por llamarlo así, en torno de los cuales se agregarían todos estos otros fenómenos clínicos, como qué sé yo, la desmotivación, la anedonia, qué sé yo, la baja autoestima, la inseguridad, etcétera, etcétera. Yo Pero como le que puedo lo principal para hacer el diagnóstico psicopatológico sería, según Gordon, el tema de la de la sería el psicomotricidad. inicio. Y él ha desarrollado una serie de escalas para medir la psicomotricidad en la depresión y qué sé yo. Que ese es un modelo. Por eso te planteaba cuándo más o menos fue esa Los trabajos de Parker deben ser alrededor del 2000, 2000 sí, alrededor del 2000. Tienen ya sus buenos años. Y perfecto. el libro de Fink que participa él también es un poquito posterior, el texto sobre melancolía. Es muy interesante porque esto de alguna manera también coincide con algunas teorías del punto de vista de la teoría conductual acerca de que la falta de refuerzo a través de no poder estar en el mundo, ¿no? Sí, Es que tiene que ver con el ánimo bajo de los pacientes con depresión y que pasaría por esa inactivación de la persona de no poder salir y estar en el mundo. Es interesante, ¿no? sí, sí. Em, Seguimos. Seguimos. El, el segundo concepto es el de episodio, que yo lo traigo hoy porque, sobre todo en el DSM-4, en la serie DSM, pero especialmente en el DSM-4, es un concepto clave para el diagnóstico de un trastorno afectivo, de un trastorno depresivo, el concepto de episodio depresivo, que ha tenido una, una larga historia, fundamentalmente proveniente de la psiquiatría biológica, y la idea es plantear una noción crítica del concepto de episodio. El concepto de episodio está vinculado a la hipótesis planteada por Akiscal, que es la hipótesis de la vía final común. O sea, lo que plantea Akiscal es que independientemente de las causas o de las motivaciones que pudieran subyacer a un determinado cuadro clínico, eh, el hecho de que existan manifestaciones que sean equiparables a lo que el DSM considera un episodio depresivo, estaríamos ante una depresión. Eh, entonces, muchos autores han cuestionado esta mirada en el sentido de que a lo que apuntan sobre todo, a ver si alcanzamos a ver modelos psicodinámicos que incluyen todos estos aspectos, más modelos psicodinámicos contemporáneos, es que hay una distinción entre las hipótesis etiopatogénicas por un lado y las manifestaciones clínicas por otro. O sea, la depresión evidentemente se manifiesta a través del cuerpo y eso para cualquier clínico es evidente. Hay muchos autores que utilizan como ejemplo, que es casi un gold standard para entender esto, el síndrome de Cotard, ¿no? Que el síndrome de Cotard es un cuadro que aparece en depresiones graves, depresiones psicóticas, pero en cuanto a su contenido, la clave en el síndrome de Cotard es la alteración profunda de la corporalidad, o sea, tan así que la persona siente que o no tiene cuerpo o que es un muerto en vida, ¿no? Lo que da cuenta de una configuración psicopatológica en relación con la depresión, pero fundamentalmente basada en la corporalidad. Ahora, esto se ve en depresiones melancólicas que pueden perfectamente ser entendidas desde un punto de vista psicológico, no necesariamente da cuenta de una neurobiología alterada. De hecho, ese tipo de cuadros melancólicos está mucho más en la línea de las depresiones endógenas planteadas bueno, por la psiquiatría clásica, pero estudiadas con mucha profundidad por Tellenbach, que es algo que ojalá alcancemos a revisar. Entonces,
Pensando en la complejidad, por ejemplo, ese es un punto importante, ¿no? Que uno puede hacer distinciones de distintos niveles. Hay un nivel clínico, por un lado, y un nivel etiopatogénico, por otro. Entonces, volviendo a lo que les decía, la mirada Perdón, del desarrollo, ¿sí? Alberto, un pequeño comentario a propósito de eso, porque al inicio de tu presentación aparece, ¿no es cierto?, cómo la complejidad invade toda la clínica, ¿ya? En términos de que no solamente lo afectivo, sino también en principio, ¿no es cierto?, lo esquizotípico, la esquizofrenia, etcétera. Pero acá se agrega una complejidad mayor, que es entre lo clínico, lo epidemiológico, y por lo tanto, lo terapéutico. Sí. Y la complejidad nuestra, digamos, de la psiquiatría, en ese sentido es doblemente compleja, por decirlo así, que el resto de la medicina. No sé si eso será tan así, pero en O la sea, práctica lo que veas es eso, digamos. eso es tan así que yo cuando, partí estudiando estos temas, encontré algo que a mí me sorprendió. Yo siempre lo comparto en las presentaciones, que es impresionante, por ejemplo, como el trastorno obsesivo compulsivo, que yo creo que es un ejemplo paradigmático para lo que estamos conversando de cómo se cruzan todas estas teorías. El- el- la neurosis obsesiva eh, es uno de los pilares fundamentales con los que Freud construyó el edificio psicoanalítico, y lo digo así sin exagerar, ¿no? Y, y desarrolló, bueno, a propósito de sus historiales clínicos, todo un fundamento puramente psicológico y motivacional, por llamarlo así, para explicar la neurosis obsesiva. Eh, con el paso del tiempo, el trastorno obsesivo compulsivo no solamente ha tenido un soporte teórico desde el punto de vista de los modelos cognitivo-conductuales, y ahí Gesa nos podría dar cátedra de eso, sino que además, desde un punto de vista neurobiológico, probablemente es de los cuadros clínicos, como les decía al inicio, que más se sabe y se conocen dentro de lo que se puede saber en el cerebro de las vías neurológicas alteradas, de los circuitos alterados, incluso de las estructuras cerebrales que pudieran estar alteradas en el trastorno obsesivo compulsivo. Pero eso no es todo. Lo tercero, y eso es la paradoja en la que estamos metidos en nuestra especialidad, es que siendo un cuadro clínico tan, entre comillas, biológico desde ese punto de vista, bueno, probablemente es de los cuadros clínicos que mejor responde a psicoterapia, ¿no? Entonces, eh, el trastorno obsesivo compulsivo yo creo que es un paradigma en ese sentido de la complejidad, o sea, de cómo uno podría entenderlo desde el psicoanálisis más puro también, y como les decía, considerarlo como parte fundamental de la teoría psicoanalítica, la neurosis obsesiva. Por otro lado, entenderlo también perfectamente desde modelos cognitivo-conductuales, entenderlo también desde un punto de vista neurobiológico, siendo, como les decía, uno de los cuadros clínicos que tienen un soporte en la neurociencia probablemente más sólido en nuestra especialidad, y al mismo tiempo ser un cuadro clínico que responde tan bien a fármacos como a la psicoterapia. Entonces, hay algo ahí que es súper interesante, eh, y que representa justamente los desafíos de estos temas. Alberto, qué bueno que mencionas el ejemplo del trastorno obsesivo compulsivo, de la neurosis obsesiva y todo esto, porque para agregarle complejidad al asunto de lo que ya planteaste como complejo, también están los aspectos éticos, ¿no? Éticos, culturales, morales. Sí. Entonces, cómo esto le da un sabor diferente a otras cosas que vemos en psiquiatría, a este trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, además es complejo desde las humanidades y la ética. Exactamente. Entonces, la importancia de esta comprensión basada en el desarrollo, como les decía, agrega otro elemento a la complejidad que tiene que ver con todos los fenómenos de la psicopatología vincular y relacional, y donde los modelos del apego han sido fundamentales. En segundo lugar, la noción de transmisión transgeneracional, que lamentablemente tampoco vamos a poder detenernos acá, pero que no es solamente una transmisión transgeneracional desde un punto de vista biológico, por ejemplo, a través de que por el momento
es solamente o tiene más de especulativo que de evidencia científica. Me refiero a la transmisión transgeneracional, por ejemplo, de modificaciones epigenéticas, que eso se ha estudiado y se ha visto cómo hay cambios epigenéticos que pueden transmitirse de modo transgeneracional, sobre todo en estudios que se han hecho en sobrevivientes, en descendientes de sobrevivientes del Holocausto. Pero al mismo tiempo hay evidentemente una transmisión transgeneracional de patrones de apego, ¿no? Y no solamente bajo el modelo del apego, en teoría psicoanalítica más pura, por ejemplo, hay un texto de André Grimm que habla sobre el complejo de la madre muerta, que es muy interesante de cómo la depresión materna ejerce un efecto y se transmite o se introyecta, ocupando terminología psicoanalítica, en la descendencia a través de una serie de fenómenos psicopatológicos y clínicos que tienen que ver con esta interfase, ¿no? Entre por un lado, la depresión y el apagamiento emocional en el sujeto, pero también el efecto, y este es un término que se ha utilizado, de contagio que puede tener en los demás, ¿no? O sea, me refiero al efecto interpersonal y relacional que puede tener la depresión. Tan así que se puede, en algunos casos, hablar efectivamente de una transmisión transgeneracional. Creo que atendiendo al tiempo, me voy a saltar esto, que más o menos ya lo dije, y me voy a quedar solamente con el último aspecto, que es el rol del evento, eh, que siempre se ha considerado en estos modelos monocausales como que la depresión es causada por, qué sé yo, un evento desencadenante. El ejemplo típico son los trastornos adaptativos, que claramente no corresponden a trastornos del ánimo, pero todos sabemos que ahí hay una interfase que es muy difícil de distinguir, y que bajo esta mirada puede ser interesante darle una vuelta. Yo aquí podría detenerme todo el rato y tal vez me voy a detener. Y cerramos acá la presentación. Me refiero a que todo esto apunta a, a entender la relación entre el sujeto y el mundo, por llamarlo así, ¿no? Cuando uno habla de evento, uno habla de algo que le pasa a la persona, ¿no? Por ponerlo en términos muy generales, ¿no? A mí me pasó que, no sé, sufrí un accidente o sufrí un asalto o tuve una pérdida o una separación, son cosas que nos pasan, ¿no? Eh, Esas cosas que nos pasan pueden ejercer un rol de causa, por llamarlo así, es decir, pueden provocar la aparición de un determinado cuadro clínico. Probablemente en el caso del estrés postraumático uno podría hablar de causalidad psíquica, pero eso también es algo que uno lo puede cuestionar. Pero en el caso de los trastornos del ánimo, también uno pudiera pensar que hay eventos que ejercen más bien un rol desencadenante, ¿no? En psicopatología psicoanalítica, esto es fundamental, ¿no? De hecho, parte de la evaluación clínica, cuando se formula un caso, ocupando un concepto gringo, ¿no? En la formulación de casos psicoanalíticos, la noción de motivo de consulta y situación desencadenante es fundamental, incluso para orientar el tipo de intervenciones terapéuticas. Y en ese sentido, el concepto de situación, que es un concepto que viene de la filosofía, sobre todo la filosofía existencial, Sartre probablemente es el que utilizó con mayor profundidad y con mayor, diría yo, alcance el concepto de situación. Porque no es solamente una situación de algo que ocurra, que me ocurre, sino que más bien es la situación en la que el sujeto se encuentra, ¿no? Al momento de aparecer un determinado cuadro clínico. Y aquí tenemos ciertos antecedentes en la noción de series complementarias de Freud. Para resumir, Freud planteó que en la etiopatogenia de la neurosis había lo que él denominó series complementarias, es decir, había dos series de fenómenos potencialmente causales, una serie, pongámoslo así, biológica, y en segundo lugar una serie psicológica que tiene que ver con la crianza, con aspectos personales, qué sé yo. Y la otra, Freud lo relaciona más bien con la naturaleza, ¿no? Pero ahora lo podemos vincular más con la genética y con los fenómenos biológicos, y que se complementaban de distinto modo en los distintos cuadros clínicos. Aquí les puedo mostrar el ejemplo de las series complementarias de Freud.
Él habló de una serie que tiene que ver con la constitución sexual, él habló de fijación divinal, y una segunda serie que tenía que ver con la vivencia, o sea, lo que hoy día podríamos llamar la situación desencadenante, que para él siempre eran situaciones de frustración, pero da lo mismo para lo que estamos hablando. Y entonces él planteó que en las distintas personas o en los distintos cuadros clínicos que están representados por las letras A, B y C, la combinación y el modo en que se complementaban esas dos series daban cuenta de un determinado cuadro clínico. Así, por ejemplo, él dijo, hay cuadros clínicos en que es evidente para el terapeuta que independientemente de la intensidad de la vivencia o del evento, el cuadro se iba a desarrollar de todas maneras, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de la así llamada psicosis endógena, ¿no? En cambio, decía Freud, hay cuadros clínicos en que nosotros sabemos que eh, eh, por, eh, por donde uno lo mire, el efecto de la vivencia, es decir, de la situación, iba a generar un trastorno de distinta magnitud, independientemente de la constitución sexual o de la naturaleza o de la biología o pongámoslo así, de la personalidad, etcétera, etcétera. Que sería, por ejemplo, el ejemplo, como yo les decía, de un cuadro de estrés postraumático, ¿no? Ese es el modelo de las series complementarias. Entonces, eh, en segundo lugar, y coincide también en términos cronológicos con la aparición, por un lado, de la fenomenología, por otro lado, de la psiquiatría antropológica y por otro lado, del existencialismo, que yo diría son tres corrientes que confluyeron para entender la psicopatología bajo el concepto de mundo, que a mi juicio es un concepto fundamental para entender estos fenómenos. Me refiero a que el mundo se entiende como el conjunto de significados compartidos y un sujeto, y esto lo plantea Heidegger con el concepto de ser en el mundo, o sea, que nosotros no somos seres aislados, por llamarlo así, o entes que estén completamente cerrados al mundo y al resto y que en algún momento se encuentran, sino que hay fundamentalmente para Heidegger una codeterminación. O sea, cuando hablamos de mundo y hablamos de yo o hablamos de sujeto, hablamos más o menos de lo mismo. O sea, no puede haber sujeto sin mundo y tampoco puede haber mundo sin sujeto. Y ahí podemos entrar al sentido, por ejemplo, de la conciencia, pero ese también es otro tema. Lo interesante es que bajo esta mirada de mundo, uno puede entender que existen categorías psicopatológicas o formas de entender la vivencia subjetiva que van más allá de la presentación de un síntoma. Me refiero brevemente, y esto probablemente ustedes lo conocen y están familiarizados, con los conceptos de temporalidad, espacialidad, corporalidad e interpersonalidad. Es decir, el modo en que el sujeto vive el tiempo, el modo en que el sujeto vive la espacialidad, el espacio, el modo en que el sujeto vive su cuerpo y vive las relaciones interpersonales, también es es un modo, por llamarlo así, de entender y de observar la forma en que las manifestaciones psicopatológicas toman lugar en la situación en la que el sujeto se encuentra. Lo que da paso a lo que en psicopatología se ha llamado la configuración de un mundo, ¿no? O sea, cuando nosotros nos encontramos frente a un depresivo, no nos encontramos solamente frente a un sujeto que dice, estoy desanimado, no, nos encontramos frente a un mundo alterado. Y ese mundo, aquí les puse dos ejemplos de descripciones clínicas formidables respecto al mundo del maníaco en Binswanger, el mundo, por ejemplo, del fóbico en von Gebhardt, el mundo depresivo en Minkowski, etcétera, etcétera. Podemos entender que solamente poniendo el foco en el modo en que el sujeto se instala en el mundo, por llamarlo así, podríamos perfectamente diagnosticar una depresión, ¿no? Cuando hablo de temporalidad, el, el, el término da de espacialidad, temporalidad o corporalidad, a diferencia de cuerpo, tiempo y espacio, solamente alude a lo que se llama la vivencia, ¿no? O sea, cuando hablo de temporalidad, ustedes tienen que pensar en tiempo vivido, es decir, el modo en que el sujeto vive el tiempo. En espacialidad es el espacio vivido, corporalidad el cuerpo vivido. Si lo miramos así, por ejemplo, en la depresión, la temporalidad se altera completamente. O sea, el sujeto vive en un estado, por llamarlo así, de nostalgia permanente. El futuro se cierra en el depresivo. Es decir, el modo en que el sujeto vive el tiempo se altera completamente. Y lo contrario pasa en el sujeto maníaco, que está completamente proyectado
hacia el futuro. Es más, no solamente se anticipa al futuro, sino que además es como que viviera permanentemente en el futuro. Y ustedes ven ahí cómo la vivencia del tiempo cambia radicalmente entre un cuadro clínico y otro. La vivencia del espacio en el depresivo, que no solamente es el espacio físico, nosotros sabemos que el sujeto maníaco ocupa un espacio, incluso el espacio de la consulta, de un modo completamente distinto al modo en que el sujeto depresivo ocupa su espacio. La vivencia de la corporalidad en el sujeto depresivo, la vivencia de la interpersonalidad, aquí, como les decía, podría detenerme y hablar largamente acerca de cada uno de estas categorías psicopatológicas. Pero en el fondo lo que les quiero transmitir es que es imposible entender un cuadro clínico sin una mirada que abarque el modo en que el sujeto se instala en el mundo. Y ese instalarse en el mundo es lo que en la filosofía existencial se puede considerar bajo esta mirada de la situación, ¿no? Que va mucho más allá, como les decía, de la mirada tan simple y tan pobre del el evento, ¿no? Tellenbach habla y él probablemente desarrolla dos tipos de situaciones. Él llama constelaciones situacionales, que serían la influencia y la remanencia, la génesis de la melancolía, y él dice el sujeto melancólico. Estos son fenómenos premelancólicos que lo describe bajo ese tipo ideal, ¿no? En la línea de Weber del tipus melancólico, y él ocupa una terminología weberiana para describir un modo de ser, por llamarlo así, pero que en determinadas situaciones, que él llama constelaciones situacionales, pueden generar un estado de desesperación que, dependiendo de la situación, puede estar vinculada, por ejemplo, a una sensación de insuficiencia o de no poder cumplir con el rol o no poder cumplir con las expectativas, que darían paso a lo que él llama la génesis de la melancolía, es decir, el modo en que se desencadenan todos los fenómenos clínicos que llevan a la aparición de un cuadro melancólico. Entonces, en ese sentido, y con esto termino, es interesante cuestionar la relevancia que pudieran tener los eventos vitales, ¿no? Los así llamados eventos vitales bajo este modo tan simplista, ¿no? En el sentido de que en los trastornos del ánimo, los eventos vitales parecieran ser más bien desencadenantes y no causantes, sobre todo si uno mira la depresión o los trastornos del ánimo bajo la mirada del desarrollo, ¿no? Incluso hay autores, por ejemplo, que han planteado que la depresión en sujetos que han vivido experiencias traumáticas sería un epifenómeno del trauma. Es decir, en la aparición de un cuadro clínico depresivo en un sujeto que ha vivido experiencias traumáticas sería más bien una consecuencia del trauma y no una alteración primaria del estado de ánimo. Eso se los dejo para pensarlo. Y un segundo concepto que a mi juicio es muy interesante, que es un concepto, como decía, que viene en la filosofía existencial, y que lo desarrolla Sartre en un librito que se los recomiendo, que se llama Un bosquejo de la teoría, bosquejo para una teoría de las emociones, que es un librito donde Sartre desarrolla eh, la noción de emoción bajo esta mirada de mundo, y en la filosofía existencial. Y él dice algo muy interesante. Él dice que no es el mundo y por lo tanto los eventos del mundo o los problemas que ocurren a mi alrededor el que provoca un determinado estado emocional, sino que lo que plantea él en esta codeterminación es que son las emociones las que modifican finalmente el mundo. O sea, que el estado, pongámoslo así en términos más concretos, pueden ser un poco burdo, pero esta mirada es muy interesante, porque lo que plantea Sartre es que el mundo del depresivo estaría determinado, llamarlo así, por su vivenciar emocional, ¿no? Y por lo tanto, en una situación en que la persona pudiera sentir que el mundo es adverso, uno pudiera pensar que es todo lo contrario, o sea, que son las emociones las que modifican el mundo. Y él habla ahí y relaciona las emociones con la intencionalidad. Tiene en Ser y Tiempo hay un capítulo sobre la mirada y el encuentro con el otro que es fascinante desde el punto de vista de cómo uno puede entender el rol de la aparición de otros sujetos en el campo perceptual y en el campo de la conciencia, finalmente, de un sujeto, y cómo la aparición del otro desestructura completamente el campo de la conciencia. Entonces, lo que plantea Sartre es que las emociones, finalmente,
son capaces de modificar el mundo. Y uno podría agregar, que esto no lo hace Sartre, es que esa modificación del mundo recursivamente puede también modificar la estructura emocional con que el sujeto vive o experimenta su propio mundo. Perdonen si fui un poco rápido, pero la verdad es que entre el entusiasmo, la pasión y las ganas de poder transmitirle lo máximo de esta presentación me apuró un poco, pero quisiera dejarlo acá para que dejemos un rato para discutirlo. Y les agradezco la atención.